para la crisis que viene, porque el sistema está preparando todo un conglomerado de estrategia en el cual la alimentación es la parte número uno, porque ellos ya han estudiado psicológicamente que la gente cae por la boca. Si tú quieres estar firme y no caer, tiene que ser fiel a Dios, porque aquí dice, muchos hablan de la marca de la bestia, muchos hablan del decreto dominical, y no se dan cuenta que cuando el decreto dominical llegue, va a venir con un paquete completo, donde la alimentación va a ser la base fundamental de ese decreto. Por eso la Biblia dice que los que no acepten esas leyes van a tener problemas en el comprar y vender. Pero ¿comprar y vender qué? Ropa. No. Ya usted no le está dando mente a la ropa en ese tiempo. Lo que más el pueblo de Dios va a pensar es la alimentación al ver a sus hijos. Y ahora usted no pueda comprar y vender. Por eso será un tiempo donde el justo vivirá porque hoy en día se dan tantas campañas y la gente no acepta el evangelio. Porque hay que enseñar a la gente a comer y a beber y a vestirse. En la iglesia debe haber más seminarios, más escuela de cocina sana. Debe haber más charla de estos temas. Porque aquí dice, es la complacencia de los apetitos y la pasión es lo que impide que la verdad surta efecto alguno sobre el corazón. Porque esto se está poniendo feo. El sistema está preparando a través de la alimentación el anzuelo donde va a atrapar muchos de los peces adventistas. Mira lo que dice la mensajera del Señor. El apetito complacido le impide a uno comprender la verdad presente. ¿Y qué es la verdad presente? Que ya en tantos temas lo hemos dicho. Todo lo referente al santuario con relación a los 2300 años. Mateo 24, Apocalipsis 14, 6 y 7, los mensajes de los 3 ángeles, la reforma pro salud. Todo eso es la verdad presente. La justificación por la fe, el juicio investigador. Y aquí dice, el apetito complacido le impide a uno comprender esas verdades. Porque esas verdades son las que van a depender el destino eterno de cada alma, amado hermano. Romanos capítulo 13, versículo 13 nos aconseja: andemos honestamente, como de día, no en glotonería ni borrachera, no en lujuria ni lascivia, no en contienda ni envidia. Me llama la atención que el apóstol Pablo aquí dice, no andemos en glotonería ni en borrachera. ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que hay hermanitos que en la Navidad se dan su trago de vino? Sí, cogen su vacacioncita, pensando, no, un traguito un día no hace daño. Entonces tú estás contradiciendo la palabra de Dios, que sí dice que hace daño. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, mis amados hermanos, ya estamos de vuelta y hoy vamos a estudiar un tema impresionante, un tema que le atañe a cada hijo de Dios, a cada persona que se considera del pueblo remanente, porque este es un tema que es un tema de vida o muerte, porque tiene que ver con ciertas decisiones que tú y yo debemos tomar, que ahora mismo tenemos que estarla tomando. Te invito para que juntos vayamos a Dios por medio de una oración. Amante Padre que estás en los cielos, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Ahora me escondo detrás de la roca, que es Cristo Jesús, que es más grande que yo, para que no me vean a mí, sino que lo vean a Él, y solo Él sea glorificado y exaltado. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bien, de inmediato vamos a entrar en materia. Yo le voy a estar presentando, como siempre, los textos y también las declaraciones. Ya ustedes tienen en pantalla ahí lo que es la base de todo hábito. Primera Corintios capítulo 10 y el versículo 31 es la base, el fundamento de todos los hábitos. Porque allí el apóstol Pablo, quien fue un hombre inspirado por el Espíritu Santo, dice, si pues coméis o bebéis
o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces tú y yo debemos preguntarnos, lo que tú y yo estamos poniendo en nuestra mesa, ¿ah? Lo que estamos haciendo, cómo nos estamos vistiendo, ¿es para honrar el nombre de Dios? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos. Porque reitero, la base, la regla de todo hábito es esta: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para honra y gloria de Dios. ¿Está Sandy glorificando a Dios con lo que está haciendo, con los hábitos que rigen la salud? Quiero compartir con ustedes una declaración, porque la mensajera del Señor dice que donde comenzó el conflicto ha de terminar. Y el Señor Jesucristo nos dio bastante ejemplo de que donde Adán y Eva, que fueron nuestros primeros padres, cayeron, Él venció, que fue en el apetito. Y la mensajera dice que Satanás comenzó el conflicto aquí en la tierra por medio del apetito y lo va a terminar también por medio del apetito. Pero Dios tendrá un pueblo remanente que respetará las leyes de la salud. Noten ustedes, consejos sobre régimen alimenticio en la página 219, dice así: para Cristo, como para la santa pareja, es decir, Adán y Eva en el Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. ¿Por qué ustedes creen que el diablo, lo primero que hizo cuando Jesús estaba ayunando, fue decirle: si eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan? Cristo tenía el poder para convertir la piedra en pan, pero Cristo no era un hombre presuntuoso. Respetó las leyes de la salud en cuanto a la alimentación para darnos un ejemplo. Y aquí dice el espíritu de profecía claramente que esa fue la primera tentación de Adán y Eva, y que precisamente donde empezó la ruina debe empezar la obra de nuestra redención. Por eso ustedes van a encontrar en reiteradas declaraciones que la mensajera del Señor mezcla el mensaje del tercer ángel con la obra pro salud. Sigue añadiendo, dice: así como por haber complacido el apetito, Adán cayó, por sobreponerse al apetito, Cristo debía vencer. Cristo venció en el mismo terreno donde Adán tristemente fracasó. Y hoy en día nosotros como pueblo remanente estamos llamados también a vencer donde otros flaquean, donde otros fracasan. Dios ha dejado implícitamente, amados hermanos, cuál es la dieta original que nosotros debemos adoptar para nosotros prevenir enfermedades, y más que para prevenir enfermedades, para comprender las verdades, los misterios que están escondidos en la palabra de Dios para estos últimos días. Una de las causas principales por la cual más de un 80% de los miembros de la iglesia no comprenden el mensaje de Daniel y Apocalipsis, que son los mensajes que deben estudiarse en los últimos días, es por los hábitos alimentarios que se están adoptando en el gran populacho. En la Biblia está bastante clara cuál fue la dieta original que Dios dejó para su pueblo. Génesis 1:29 lo dice: también dijo Dios: yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. En Génesis 1:29 está implícita la dieta original que Dios le dio a Adán y Eva y que por siguiente las generaciones debían adoptar. Tristemente, cuando el pecado comenzó a abundar en Génesis capítulo 6, luego llegamos a Levítico 11, donde Dios le da un permiso para que consumieran carne, pero vamos a notar que ese permiso que Dios le dio no fue para mejoría de ellos, fue para abreviar su vida, y lo vamos a ver, porque la maldad se había proliferado de una manera tal que entonces Dios se vio en la obligación de abreviar la vida. ¿Y cómo lo hizo? Dándole un permiso en Levítico 11 para que consumieran carne. Pero notamos aquí en Génesis capítulo 1:29 que la dieta original que Dios estableció desde el principio fue a base de frutas, hortalizas, semillas, granos enteros, legumbres y frutas. Y esa era la dieta que Adán y Eva debían tener, y así pasarla a sus descendientes. Ahora bien,
vamos tú y yo a encontrar cuál fue el propósito de Dios desde el principio. ¿Cuál fue el propósito de Dios desde el principio? Nota Consejos sobre el régimen alimenticio, página 95. Dice, el propósito de Dios, Dios dio a nuestros primeros padres los alimentos que se le propuso que debían comer la raza humana. Es decir, la dieta que Dios le dio a Adán y Eva era la que Dios se proponía que la raza humana consumiera. Era contrario a su plan quitar la vida de ninguna criatura. No debía haber muerte en el Edén. ¿Lo ven? Hoy en día muchos se justifican con el consumo de carne y muchos dicen no, porque Dios dio permiso. Dice aquí que no era el plan de Dios que se quitara la vida. Hoy vemos nosotros que, como vimos en el tema anterior, la naturaleza gime como con dolores de parto. Se ha observado, por ejemplo, en cierta ganadería que hay toros jóvenes que cuando lo van a sacrificar brotan lágrimas literalmente de sus ojos, porque los animales perciben cuando van a ser sacrificados. Hoy en día el mundo animal está siendo maltratado por la industria carnicera. Y todo esto no formaba parte del plan de Dios, porque aquí dice que no se debía quitar la vida del animal. De modo que está bastante claro cuál era el ideal de Dios desde el principio. Ahora, vamos a encontrar que después del diluvio, Dios le concedió un permiso al ser humano para que consumiera carne, alimento de origen animal, y que como la tierra había sido barrida por el diluvio, no quedaba vegetación y Dios le dio un permiso. Sin embargo, ese permiso no contribuía a su bienestar. Al contrario, era abreviar la vida del ser humano. ¿Por qué? Por la maldad que se había generalizado, que aunque Dios barrió por el diluvio, la maldad proliferó a través de una de las hijas de Noé, que continuó con la maldad. Entonces, miren lo que dice la mensajera del Señor aquí, en el propósito de Levítico 11. Dice allí, consejo para la iglesia, consejo para la iglesia, página 410. Dice allí, después del diluvio, la gente comía mayormente alimentos de origen animal. Dios vio las costumbres del hombre que se habían corrompido y que estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa contra su creador, y a seguir los dictámenes de su propio corazón, y permitió que la raza longeva comiese alimento de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Pronto después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y longevidad. Eso usted lo puede confirmar cuando usted agarra la genealogía que aparecen en la Biblia. Usted va a notar claramente que los años fueron en decadencia, en descenso. Los hombres en los tiempos antes del diluvio duraban miles de años. Duraban cientos de años, por así decirlo, ¿verdad? Sin embargo, después del diluvio, esa longevidad y los años fueron decreciendo y la gente fue muriendo más joven hasta llegar a nuestros días, donde el salmista dice que el periodo de vida son de 70 y lo más robusto entre 80. Hoy vemos cómo los infartos cardíacos ya no son un asunto de gente adulta mayores, sino de jóvenes muriendo de infarto cardíaco, mala circulación, diabetes, grasa en el hígado y un sinnúmero de enfermedades que son el producto, según las autoridades sanitarias, de los malos hábitos alimentarios. Y ya eso Dios lo había dicho. Hoy en día el periodo de vida en los países industrializados es menor que en los países que todavía se consumen los cultivos de la tierra. Amados hermanos, Dios ha hablado claramente y el propósito de Levítico 11 fue abreviar la existencia del ser humano, como lo estamos viendo aquí en pantalla. Esto nos recuerda también la experiencia del pueblo de Israel cuando Dios los saca de Egipto, porque tristemente el apetito siempre ha sido la trampa de Satanás para el pueblo de Dios.
Cuando Dios saca al pueblo de Egipto por medio de Moisés con mano fuerte, ellos, los de la multitud mixta, querían que Dios le diera carne e incitaban al pueblo para que se devolviesen para Egipto. Y pidieron carne. Nota lo que dice Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 15. Pero Jesurún engordó y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasas. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Aquí en Deuteronomio 32, Jesurún es Israel. Usted lo puede buscar. Aquí Jesurún no es un personaje. Jesurún se refiere a la experiencia del pueblo de Israel. Y dice que engordó con la grasa y que eso lo llevó a abandonar a Dios. Porque se ha comprobado que nuestra forma de alimentarnos deja una incidencia sobre nuestra espiritualidad también. La mensajera del Señor dice que los que continúen en sus malos hábitos van a abandonar la fila del cristianismo para ir a engrosar la fila de la oposición. Mis amados hermanos, aquí Jesurún representa al pueblo de Israel que se engordó con grasa y abandonó a Dios, menospreció la roca de su salvación. Y eso trajo consecuencias eternas. No solamente consecuencias que tuvieron que ver con las condiciones inmediatas o resultados inmediatos, sino también que tuvo que ver con resultados eternos. Nota Números capítulo 11, versículos 31 y 34, la experiencia que vivió el pueblo de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y a un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente. Y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montos. Y las tendieron para así a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre sus dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una gran plaga. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibroc, a Tabat, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Lo ven? Ustedes quieren carne. Entonces Dios le mandó codornices que comieron por boca y nariz. Una plaga tan grande que murió una gran multitud allí. Porque codiciaron, amados hermanos. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, que venían con sus apetitos pervertidos. ¿De dónde? De Egipto. Y Dios le mandó codornices, una plaga que usted no quisiera estar en esa condición. Leemos el relato, pero no nos imaginamos cómo se hundieron en medio de la codornices. Ustedes quieren carne, tengan carne. Amados, nosotros no podemos jugarnos con los requerimientos divinos. No podemos jugar con la palabra de Dios. Las órdenes que Dios ha dado son implícitas y están claramente establecidas en la Biblia y en el espíritu de profecía. La Biblia dice bien claro qué va a pasar con los glotones, con los intemperantes. Y el consejo que nos da es, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti en tu mesa. Hay mucha gente que dice, no, por cortesía yo me lo voy a comer. Por no hacer sentir mal a los demás, yo me lo voy a comer. No. La Biblia dice, considera bien lo que está delante de tu mesa. Y si tú tienes un apetito pervertido, dice, pon cuchillo en tu garganta si tienes gran apetito. El problema nuestro es el dominio propio, que no lo tenemos. Hay mucha gente, conversaba yo con una hermana y me decía ella que su salud era inestable. Y yo le dije, vigile bien que usted está comiendo, porque cuando uno está comiendo inestable, también la salud es inestable. Hay gente que comienza en un proceso de régimen alimenticio, una reforma en la alimentación, y cuando ya se ven un poco bien, vuelven atrás. Ahora mismo estamos en víspera de una fiesta tradicional, de una época pagana llamada Navidad, donde el despilfarro y el desenfreno es el eco de cada hogar. Y no solamente en la República Dominicana, sino en muchos países. Y muchos cristianos adventistas y otros no adventistas, se les olvida
los principios. Y en ese mes cogen una vacacioncita y dicen, no, yo me voy a comer un pavito asado, un pollito frito. ¿Y qué podemos decir de la gente del mundo comiendo cerdo? En la época que más ratón se consume, porque el cerdo es ratón, dice Isaías, es en diciembre. Amados hermanos, hagamos caso a la palabra de Dios para que nos ahorremos sufrimiento. Aquí dice claramente, pon cuchillo en tu garganta si tienes gran apetito, dice la palabra de Dios. No lo dice Sandy, lo dice la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos nosotros que tener una clara conciencia. Fíjate lo que dice la mensajera del Señor concerniente al apetito. Hablando allí de un poderoso un poderoso hombre que Dios lo llamó para libertar a su pueblo. Vemos cómo la historia se repite vez tras vez. Sansón, conocemos su historia, pero ustedes nunca se imaginaban que el espíritu de profecía dice cuál fue el fracaso de Sansón. Ese deseo intenso que Sansón tenía por Dalila no fue por casualidad. Y aquí yo quiero hacer un hincapié antes de leer la declaración. Amados hermanos, esta decadencia moral que estamos viendo en el mundo, y aún en el mundo religioso, aún dentro de la iglesia, este deseo sensual es producto incluso de lo que uno se come. Se ha encontrado científicamente que las personas que se alimentan como animales actúan como animales. Y esos deseos desenfrenados, sensuales, se despiertan en la vida de aquellos que llevan una alimentación desenfrenada. Y esto se manifiesta en muchas prácticas sensuales que son bestiales, la llama el espíritu de profecía, donde muchos cristianos practican en la sexualidad costumbre del mundo y creen que los ángeles no están allí para tomar nota. Dicen, no, ya nosotros estamos casados, podemos hacer con nuestra pareja lo que queremos. Y ahora es el momento donde llega el punto que usted dice en el tema. ¿Qué tiene eso que ver, Sandy, con la alimentación? Bueno, yo te voy a leer lo que dice el espíritu de profecía concerniente a Sansón. Sansón no eligió a Dalila porque sí, porque Dios había dado una orden bien clara que ellos debían buscar pareja de su mismo linaje, que creyeran lo mismo que ellos, que tuvieran el mismo Dios. Pero no, Sansón se inclinó por Dalila, una filistea, la cual lo llevó al fracaso de libertar a su pueblo, y gracias a Dios que se arrepintió en la última hora de su vida. Pero mira lo que dice el espíritu de profecía concerniente a la alimentación. El apetito y la pasión fueron los que arruinaron a Sansón. La intemperancia es la base de las malas pasiones. Quiere decir que la intemperancia juega un papel importante en la vida sensual. Yo conozco personas que fueron de la iglesia y hoy en día han intentado volver, pero el deseo de estar con mujeres ajenas no lo deja volver. La fornicación y el adulterio, acabando con mucha gente en la iglesia. ¿Por qué? Los malos hábitos alimenticios. Lo dice claro aquí. Yo te la voy a leer nuevamente. El apetito y la pasión fueron los que arruinaron a Sansón. El apetito y la pasión. La intemperancia es la base de las malas pasiones. Entonces, tú quieres ser una persona que tenga dominio propio en todos los aspectos de la vida. Tú quieres que tu carácter no sea tosco, que le da una mala respuesta a cualquiera. Tú quieres hablar con amor y que se te note la cristiandad. Bueno, tienes que adoptar los hábitos que Dios ha dejado, los principios que Dios ha dejado en su inspiración, en su santa palabra. Porque si no, tú vas a ser víctima de las pasiones de este mundo, y como Sansón también tú puedes fracasar. Sí, así de sencillo, amados hermanos. Así de sencillo. Ahora, vamos a ver otra declaración más acerca de lo que llevó a Sodoma y a Gomorra a despertar pasiones que van más allá de las costumbres humanas. Pasiones como la sodomía, la homosexualidad que se generalizó en Sodoma y Gomorra desde el más pequeño, dice la Biblia, hasta el más viejo. Mira lo que dice la palabra de Dios. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia y saciedad de pan. He subrayado esa palabra, saciedad de pan. Se ha comprobado que cuando hay más
exageración de alimentación es donde los países son más desenfrenados sexualmente hablando. Eso está comprobado, los científicos lo han comprobado. Repito, se ha comprobado que los países que tienen más abundancia de alimentos, de comida, son los países más desenfrenados. Porque la glotonería, el desenfreno en el apetito, despierta las pasiones animales en el hombre y la mujer. Y aquí dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermano, soberbia y saciedad de pan. Abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ezequiel 16:49. Vemos, amados hermanos, a través de toda la historia de la Biblia, que siempre se repite el mismo patrón. Por culpa del malvado apetito, muchos perdieron incluso la vida eterna. Porque toda esta generación de Sodoma y Gomorra que fueron destruidos, perdieron la vida eterna. Por el desenfreno, habían cambiado la costumbre humana, la imagen de Dios puesta en el hombre, por pasiones desenfrenadas, diabólicas, como la sodomía, el homosexualismo, que hoy en día impera en la mayoría de los países del mundo. Tristemente. Ojo con eso. Ahora bien, vamos a ver qué dice la mensajera concerniente a la glotonería. Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 427. La glotonería es un pecado predominante en esta época. Imagínate, esta declaración hace alrededor de 100 años que ella la escribió. Y en ese entonces ella ya decía, la glotonería es un pecado predominante en esta época. Ahora, imagínate ahora en pleno siglo XXI. Donde el comer y el beber se han convertido en el centro de la vida misma. La gente para eso es que vive. La gente no ha entendido que los alimentos son para sobrevivir, no para un placer desenfrenado. Y aquí dice el Espíritu de Profecía que la glotonería es un pecado predominante en esta época. El apetito sensual esclaviza a hombres y mujeres. Oh, amados hermanos, da pena entrar a las redes sociales. Ya usted tiene que tener cuidado con sus hijos porque vemos que el sexo es promovido en los anuncios, en las películas, en la música, en todo. ¿Y quién podría imaginarse que todo eso es producto de los malos hábitos alimentarios que hoy en el mundo se practican? Y no solamente en el mundo, lo triste es que Dios ha dado esta luz para que su pueblo la propague y le enseñe a la gente los hábitos sencillos de vida para evitar tantas enfermedades y para evitar tanto sufrimiento. Pero hoy en día en el mundo cristiano la gente está muriendo de las mismas enfermedades que el mundo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Por la desobediencia. Y aquí la mensajera lo dice claro. El apetito sensual esclaviza a hombres y mujeres, nubla su intelecto y entorpece la sensibilidad moral a tal punto que la persona deja de apreciar las sagradas y elevadas verdades de la palabra de Dios. Ese es un objetivo de Satanás. Satanás sabe que si la gente se alimenta bien va a tener una mente limpia porque tiene una sangre pura y de ese modo va a comprender la palabra de Dios. Y como él sabe eso, ¿qué él hace? Chicharrón, longaniza, cerdo asado. Porque mientras más te llena de eso, más bruto eres en torno a la palabra de Dios. La verdad es que Dios quiere impresionarte a través del Espíritu Santo, no van a llegar. Y como tu mente va a estar cauterizada, y Satanás lo sabe, ¿qué hace él? Cada día hace. Y miren qué curiosidad. El mundo está al revés. Usted ve que la mayoría de los países están diciendo que están en crisis económica, pero cuando usted hace estadística en cuanto a la alimentación, hay países que la alimentación tiene un porcentaje por encima de lo normal. O sea, hay comida, muchísima comida. Sí, hay países donde el alimento falta, pero hay países que el alimento es sobreabundante. Y Satanás sabe que donde hay exceso de alimentación, él sabe bien que la gente
no va a comprender la palabra de Dios, porque Satanás le está haciendo la guerra a Dios y la está haciendo por la boca, porque por la boca muere el pez, como se dice. Hay un sistema diseñado, amados hermanos, para aquellos que no saben, hay un sistema diseñado por el mismo Vaticano, por las autoridades grandes, los magnates de este mundo, y en ese sistema, en esa agenda diabólica, está el asunto de la alimentación. El sistema que quiere acaparar el mundo entero ha diseñado muchísimas estrategias que no le han dado resultados. Y como ellos han visto que la del apetito sí le da resultado, entonces por ahí, aún los alimentos que usted ve que están en los tramos en los supermercados, están colocados de una manera tan diseñada para llamar la atención del cliente. Amado, esto es un sistema del cual son muy pocos los que no van a quedar entrampados. Y Dios está arrojando luz para que salgamos de eso. Muchos hablan de la marca de la bestia, muchos hablan del decreto dominical. Y no se dan cuenta que cuando el decreto dominical llegue, va a venir con un paquete completo, donde la alimentación va a ser la base fundamental de ese decreto. Por eso la Biblia dice que los que no acepten esas leyes van a tener problemas en el comprar y vender. Pero ¿comprar y vender qué? Ropa. No. Ya usted no le está dando mente a la ropa en ese tiempo. Lo que más el pueblo de Dios va a pensar es la alimentación al ver a sus hijos. Y ahora usted no pueda comprar y vender. Por eso será un tiempo donde el justo vivirá por su fe. Pero Dios nos promete a través de la inspiración que nuestro pan y nuestra agua estarán seguros a los fieles. Pero va a ser un tiempo de angustia y un tiempo de prueba. Por eso es que se habla de comprar y de vender, porque la alimentación va a jugar un papel importante en el desenlace del gran conflicto. Y muy poco se habla de estas cosas. Oh, mis amados hermanos, está bien claro la palabra de Dios. Más clara de ahí no se puede. Ahora bien, en el Nuevo Testamento también se explica que tenemos que adoptar costumbres bien equilibradas en cuanto a este aspecto. ¿Para qué? Para que no seamos llamados profanos. Y no nos pase como Esaú. Vamos a ver qué pasó con Esaú a continuación. Vamos a leer este texto en Hebreos capítulo 12, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. No sea que haya algún fornicario, fíjate que está estableciendo la relación, o profano como Esaú. Oh, interesante. Quiere decir que el autor de Hebreos está dando una pista aquí de que Esaú era fornicario. ¿Y qué lo llevó a la fornicación? Vamos a ver, dice, no sea que haya algún fornicario o profano. Quiere decir que Esaú era fornicario y profano. Porque dice, como Esaú, está poniendo la comparación, que por una sola comida vendió su primogenitura. Tremendo, amado hermano, cómo la Biblia tiene los misterios escondidos. Aquí descubrimos que Esaú era profano y fornicario. ¿Y qué lo llevó a eso? El apetito. Dice el texto que vendió su primogenitura por una sola comida. Un plato de lenteja. Ahora usted dice, bueno, ¿y qué tiene de malo un plato de lenteja? No, es que cuando hay... La temperancia no solamente es en el uso de las cosas inadecuadas. La temperancia tiene que ver también con el uso de las cosas buenas. Yo he conocido personas reformadas que pertenecen a la iglesia reformada y comen muy sano, pero se meten en una olla que mete miedo. Eso también es pecado. El sobrecomer demasiado de algo, aunque sea bueno, que sobrecargue nuestro estómago, también es pecado. Porque es que Satanás siempre quiere llevarnos a uno de los dos extremos. Estoy comiendo bien, pero me como una porción tan exagerada que también mi organismo termina dañado. Y Satanás lo sabe. Y por eso quiere llevarnos a uno de los dos extremos. Entonces, mis amados hermanos, miren lo que dice aquí. El espíritu de profecía comentando a Hebreos 12:16. Miren lo que dice aquí. Por causa de una simple complacencia, ojo que en el caso de Esaú fue una simple complacencia, del apetito, Esaú vendió su primogenitura,
Su apetito era su Dios. Interesante. ¿Quién era el Dios de Esaú? No era el Dios de Abraham, ni de Jacob, ni de Isaac. Era su apetito, dice la mensajera. Él prefirió una comida a su Dios. Oye eso. Prefirió una comida a su Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice, porque su Dios era el apetito. Testimonio Selecto, tomo 3, página 147. La pregunta sería, ¿es tu apetito tu Dios? Porque si es así, cuando lleguen los tiempos difíciles que están a punto de llegar, tú te vas a inclinar ante un plato de lenteja. Es tiempo de que nosotros nos vayamos metiendo en nuestra mentecita, en nuestra mente, que Dios quiere que hagamos cambio para que comprendamos estas verdades que Él ha establecido para estos últimos días, amados hermanos. En los púlpitos adventistas, estos temas deberían estar en la palestra más a menudo. Porque tristemente, amados hermanos, en este punto nosotros estamos fallando mucho. Y no lo digo por acusar, porque este material lo traigo para ayudar. Sí, amados hermanos, tenemos que tomar cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ah? Mira lo que dice la mensajera del Señor. ¿Por qué muchos andan, como os he dicho muchas veces? Bueno, dice Filipenses, perdón, que estoy hablando aquí del apóstol Pablo, Filipenses 3, 18 y 19. ¿Por qué muchos andan? Bueno, no es una pregunta. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, dice Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y por qué son enemigos de la cruz de Cristo? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque el Dios de ellos es el vientre. Dice allí. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Oh, mis amados hermanos, ¿será que todavía dentro de nosotros hay personas, hay hermanos, que su Dios es el vientre? ¿Será eso? Yo escucho muchas personas que dicen, es que eso de las 2300 tardes y mañana no se me mete, ni con cucharita en la mente. Es que eso de Daniel 7, del cuerno pequeño. Es que eso de Apocalipsis 17 y de Apocalipsis 13 a mí no se me entra. ¿Y cómo se te va a entrar? ¿De qué manera? Si Dios ha establecido las pautas por las cuales sus hijos deben desarrollar una mente simétrica, que es teniendo una buena sangre y una buena mente. Pero con lo que tú estás metiendo en tu estómago está dañando tu mente. Porque lo que afecta al estómago afecta a tu mente. Y es el objetivo, repito, de Satanás, de que el pueblo remanente no comprenda las verdades, porque si no la comprende, tristemente va a ir a parar a donde está el gran populacho. ¿Qué gran populacho? ¿Qué es lo que está haciendo? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso es lo que dice la gran multitud. Por aquí dice Pablo que eso que tienen a su vientre como Dios van a sufrir perdición eterna y vergüenza. Porque ellos piensan que en lo terrenal es que piensan. Oh, mis amados hermanos, la palabra de Dios y la inspiración están bastante claras. Queremos nosotros vencer el pecado, queremos tener la perfección del carácter, pero nuestros hábitos no nos dejan. No nos dejan. Mira lo que dice aquí el Espíritu de Profecía, Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 400. Es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan la perfección cristiana. Por eso que ustedes ven muchos pastores y ministros diciendo, no, nunca vamos a vencer el pecado. Mientras estemos en la carne, vamos a seguir pecando. Porque ellos son los primeros en darse su llenura de disparates. Y le dicen a los hermanos que no podemos vencer cuando Dios ha dicho que sí, en Cristo podemos vencer. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el diablo está sembrando la mente de que nosotros no podemos vencer. ¿Y cómo lo está haciendo? Llénate de alimento malsano. Para que tu mente no comprenda la verdad y continúe pecando hasta que Cristo venga. Tristemente. Es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan la perfección cristiana. Porque mucha gente tiene sueños eróticos.
aún orando antes de acostarse. Estoy hablando claro para gente adulta. Por los malos apetitos que tienen. Hay gente que tiene sueño en pleito, en escenas eróticas, y se preguntan, ¿pero por qué si yo oré? Por lo que te está comiendo. Que tiene una incidencia sobre nuestro pensamiento y nuestra mente. Así como lo oye. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano Sandy? Salmos 107:9. Él apaga la sed del sediento. Él es Jehová, Dios. Y sacia con lo mejor al hambriento. Dios siempre ha provisto lo mejor para sus hijos. Siempre. Dios siempre ha provisto lo mejor para sus hijos. Y hay un dilema con el cual estamos luchando. He escuchado muchos hermanos que dicen, bueno, Sandy, si todo está contaminado, hay gente que no han podido irse al campo a sembrar. Y aún muchos de los que están en el campo, las estaciones desequilibradas de los años ya no están dando los frutos de antes. La tierra ya no está tan fértil. Y la gente dice, bueno, tenemos que depender de los frutos que se venden en el mercado, de las hortalizas y la fruta. Y dicen, bueno, todo está contaminado. Bueno, pues yo he optado, y es un consejo mío particular, yo creo que si tú oras a Dios, metí una S, bueno, si tú oras a Dios por un plato de vegetales, por un plato de lechuga, aunque esté contaminado, Dios te va a bendecir. ¿Sabe por qué? Porque tú estás en obediencia. En el aspecto de la alimentación también existe lo que se llama la presunción. Al contrario, si tú oras por un plato de chicharrón, tú estás en presunción porque ya Dios te ha dicho lo que tú tienes que hacer con la carne. ¿Lo ves? Dios te lo ha dicho bastante claro. No es lo mismo que tú ores por un plato de lechuga que ores por un plato de carne. No es lo mismo. Sáquese eso de la mente. Dios sabe que tú estás haciendo un esfuerzo y aunque le hayan echado ciertos químicos a las plantas, tú estás en obediencia y cuando tú ores, Dios es capaz de quitarle esa contaminación. Porque tú estás en obediencia, mi amado hermano. Porque Dios ha provisto ¿qué? Lo mejor. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Dios siempre ha provisto lo mejor para sus hijos. Si hoy usted lo que tiene para comprar una mata de lechuga y 2 tomates, y usted no tiene tierra, cómprelo y cómaselo, que Dios siempre provee lo mejor. Y ore antes de comérselo, que Dios te va a bendecir, amado hermano. Desde el principio fue así. Dios siempre ha provisto lo mejor. Los alimentos escogidos por el Creador, ¿cuáles son? Cereales, frutas, etcétera, comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más completo y estimulante. Si ustedes ven en la pirámide que las autoridades sanitarias han puesto, la alimentación, esa pirámide no sirve para nada. Lo que sirve es lo que dice Dios. Porque aquí dice que los alimentos que Él ha escogido dan resistencia, fuerza y vigor. Más que cualquier régimen alimenticio que sea completo. Aquí lo que vale es lo que Dios dice, no lo que el hombre dice. Y esto es importante entenderlo, amados hermanos. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque yo he escuchado personas que dicen, después que estoy comiendo como el Señor manda, estoy más débil. Mentira. Mentira del diablo. Las cosas de Dios nunca han fracasado. Después que estoy comiendo, me siento el estómago más débil. Porque ya tú estás en una condición que está adicto a las grasas, a la carne. Y ya el estómago te lo está exigiendo. Y cuando tú haces cambio, el cuerpo se revoltea y tú crees que tú estás peor. Y es que el cuerpo se está adaptando a un nuevo sistema de alimentación. Y eso el espíritu de profecía lo dice. Claramente lo dice. Y yo se lo voy a compartir con usted. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, ¿os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprado por precio.
glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Estoy yo glorificando a Dios? ¿Está el Espíritu Santo habitando en mí? Ustedes saben por qué muchos esposos maltratan a sus esposas y le hablan mal. Y le hablan mal al hermano por la forma de alimentarse. El Espíritu de Dios no puede habitar en un cuerpo sucio, en un templo sucio. Y aquí el apóstol Pablo está hablando claramente. ¿Os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, si yo estoy llenando el templo del Espíritu Santo de cuantas cosas se me vienen en gana, no voy a tener una vida consagrada. No la voy a tener. Eso está tan claro, hermano, que hasta un niño lo puede entender. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Ah? Y si yo le estoy metiendo todo lo que se me viene a la mente, a mi cuerpo, el Espíritu Santo no va a morar en mí y por consiguiente no voy a entender la palabra de Dios. Ustedes ven hasta dónde llega la cosa, mis amados hermanos. ¿Hasta dónde llega? Miren hasta dónde llega el asunto, amados hermanos. Los alimentos, y ahora voy para aquellos que están haciendo planes para comerse su pedacito de cerdo asado, aquellos que no son adventistas, por supuesto. Los alimentos inmundos que corrompen el cuerpo tienden a corromper el alma. El que lo consume va quedando por ello inhabilitado para obtener comunión con Dios y para rendirse a un servicio elevado y santo. Aunque aparentemente esta declaración se le aplica a los mundanos, a esta altura de juego hay adventistas que comen salami de pollo, no sabiendo que en la fábrica de salami de pollo tiran cualquier cosa ahí a molerlo. Y después que está molido, las grasas trans y lo carcinógeno que contienen las carnes procesadas, que ya las autoridades sanitarias lo han dicho. Gente que no son adventistas lo han dicho. Y todavía a esta altura de juego hay adventistas que comen salami de pollo, pensando que está... Oye, como el sistema lo ha engañado, pensando que es salami de pollo. Oh, amados hermanos, tenemos nosotros que tener mucha cuenta. Tenemos que tener mucha cuenta. Mucha cuenta. ¿Qué tenemos que tener? Mucha cuenta. Proverbios 23, 20 y 21. No te juntes con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Pues entonces tú te vas a quedar solo en esta Navidad, dirías tú. Oh, no te juntes con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el glotón y el bebedor vendrán a pobreza, y el sueño lo hará vestir harapos. La Biblia está llena de consejos en cuanto a lo que tú y yo tenemos que hacer. Llena de consejos en cuanto a lo que tú y yo tenemos que hacer y no hacer. Sí, así es. Mira lo que dice la mensajera del Señor. El peligro de contraer una enfermedad, ojo, aumenta 10 veces al comer carne. Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 58. O sea, tú tienes 10 veces la probabilidad de cosechar una enfermedad, según esta información. Ahora, hasta aquí cómo vamos. Pongan ahí en los comentarios, ¿está claro o está exagerado? ¿Lo está diciendo Dios o lo está diciendo Sandy? Ponlo ahí en los comentarios. Si tú crees que esta información está exagerada, está exagerando. Pero si tú crees que se está predicando la verdad, pon ahí en los comentarios que esa es la verdad. Porque eso va a ayudar a muchos que creen que uno exagera. Y aquí lo dice claramente. El peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer carne. Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 58. ¿No sabéis que soy templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hay gente que dice, no, mi cuerpo es mío, mi vida es mía, yo hago con ella lo que yo quiera. No, papacito. No, no es así. Usted va a rendir cuenta del cuerpo que Dios le ha prestado, porque este cuerpo es prestado, que Dios se lo ha prestado a Sandy, para que Sandy algún día se lo devuelva al Creador. ¿Cuántas vidas arruinadas a de tiempo por la desgracia del apetito? ¿Cuánto sufrimiento? Ahora mismo mientras yo predico, ¿cuánta gente en una cama por la desgracia del apetito? Triste, me da mucha tristeza, pero es una realidad. Aquí el apóstol Pablo vuelve y recarga. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios te ha llamado, te ha apartado para un uso especial. Por eso es que el apóstol Pablo te llama santo, porque Dios te ha llamado, te ha apartado para un uso especial, con el objetivo de que tú le des un uso especial. ¿A qué? A tu cuerpo. Sí, a tu cuerpo, amado hermano. Romanos capítulo 13, versículo 13 nos aconseja: andemos honestamente, como de día, no en glotonería ni borrachera, no en lujuria ni lascivia, no en contienda ni envidia. Oh, me llama la atención que el apóstol Pablo aquí dice, no andemos en glotonería ni en borrachera. ¿Saben ustedes, amados hermanos, que hay hermanitos que en la Navidad se dan su trago de vino? Sí, cogen su vacacioncita, pensando, no, un traguito un día no hace daño. Oh, entonces tú estás contradiciendo la palabra de Dios, que sí dice que hace daño. No andemos en glotonería ni borrachera. Y está hablando el apóstol Pablo de que en cuanto está cerca el día de la venida de Cristo, porque aquí está hablando de conocer los tiempos. Si usted lee el verso 11, el apóstol Pablo dice, conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Y luego, después de decir todo eso, dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonería ni en borrachera. Oh, parece ser que la glotonería y la borrachera iban a ser características de las señales justo antes de la venida de Cristo. Por eso Cristo dice que su venida será como los días de Noé, que estarían comiendo y bebiendo. Si estarían comiendo y bebiendo es porque va a haber abundancia. Sí. El apetito desenfrenado va a ser una de las trampas mortales de Satanás en los últimos días. Review and Herald, 25 de enero de 1881, y también se encuentra en Consejos sobre Régimen Alimenticio en la 67. El comer y el beber y el vestirse guardan una relación directa con el progreso espiritual. Además, el régimen dietético debe ser tal que asegure la preservación de la salud física, mental y moral, para que podamos presentar al Señor nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La mensajera aquí está comentando a Romanos capítulo 12, donde Pablo dice, les ruego, hermanos queridos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios, que es el culto racional. Y luego dice en el versículo 2, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe por qué muchos no pueden comprobar cuál es la voluntad de Dios? Hay mucha gente que a esta altura de juego se está preguntando, ¿y qué será lo que Dios quiere con mi vida? No saben. Por esto. Por el apetito. No pueden comprobar cuál es la voluntad de Dios, porque Romanos 12 está claro. Tú quieres comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena y agradable. Somete tu cuerpo en sacrificio vivo y agradable. Y aquí la mensajera dice que para hacer eso, tenemos que asegurarnos de que en el comer, en el beber y en el vestirse, asegurarnos de saber que eso tiene una directa relación con lo espiritual, con el progreso espiritual, está diciendo ella aquí. Tremendo. Ahora,
Mira cómo el apóstol Pablo califica a esas personas glotones. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Estos que están entrando con teoría barata en la iglesia. Estos que están diciendo que el sábado de Colosenses 2:16 es el mismo sábado de Éxodo 20. Estos que están diciendo que perseveraremos en el pecado. Son comidores, comilones e interperantes. Porque aquí dice Pablo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. Y como sirven a su propio vientre, vienen con ideas erróneas a la iglesia, con teología diabólicas. Porque están que depende todo del vientre. Dime lo que comes y te diré quién eres. Sí. El grande filósofo de la medicina, Hipócrates, dijo que tu comida sea tu medicina y que tu medicina sea tu comida. Un hombre que no tuvo que ver nada con la cristiandad dijo eso. Y Dios está arrojando luz a su pueblo, pero su pueblo se resiste a que a obedecer la luz que Dios le está dando. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 96. El Señor se propone que su pueblo vuelva a vivir a base de frutas, hortalizas, cereales sencillos. Dios está obrando en favor de su pueblo. No desea que esté sin recursos. Quiere que vuelva al régimen alimenticio originalmente dado al hombre. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que volvamos tú y yo a Génesis 1:29. Eso es lo que Dios quiere. Se le mostró a la mensajera del Señor. Él anhela eso y Él está haciendo provisión para eso. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios anhela. Pero eso lo van a poner en práctica. ¿Sabe quiénes? Los obedientes de la ley de Dios. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. La guardanza y la observancia de la santa y divina ley de Dios tiene una estrecha relación con lo que tú y yo bajamos por debajo de la nariz, por la boca. Repito, la guardanza, la observancia de la ley de Dios tiene una estrecha relación con lo que tú y yo comemos. Por eso dice el proverbio, el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Está tan clara la palabra de Dios, amados hermanos. Y acerca de lo que le ocurrió al pueblo de Israel, no debemos ignorar las lecciones. La lección de la historia de Israel no debe perderse para nosotros. La complacencia del apetito era la causa principal de la ruina de Sodoma y también fue la causa de que Jesurún, que es Israel o Jerusalén, engordara y diera coces. Tanto se rebeló Sodoma y Gomorra como lo hizo Israel. ¿Por qué? Por haberse engordado con grasa. Está clara la inspiración. Eso de consejos sobre el régimen alimenticio, página 195. Llegó un momento que Dios comparó a Israel ¿con qué? Con Sodoma y Gomorra. Qué triste, amados hermanos, que Dios tenga que compararnos con naciones paganas. Tito capítulo 1, versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Los cretenses, amados hermanos, hoy el mundo está viviendo como los cretenses. Y que su propio profeta le dijo que eran mentirosos, malas bestias, porque es que el comer te vuelve una bestia si tú comes cosas desenfrenadas. Eran glotones y ociosos.
característica propia de Sodoma y Gomorra tenían los cretenses. Y hoy en día es lo mismo o es diferente. Los que se acarrean enfermedad a sí mismo por la propia complacencia no tienen cuerpos y mentes sanos. No pueden pensar las evidencias de la verdad y comprender los requerimientos de Dios. No pueden. Ahora tú entiendes por qué tú no comprendes las profecías, que hasta un niño la puede comprender. Por tu mal apetito desenfrenado, por estar comiendo cosas que Dios dijo que no hay que comer. Por eso. Y ahora tú no comprendes. Y Satanás está muy risueño con eso, con que tú no comprendas. Porque si tú no comprendes, no lo vas a poner en práctica. La práctica de la palabra de Dios se debe a una perfecta comprensión de la misma. Si yo no comprendo la palabra de Dios, no la voy a poner en práctica. Por eso hay muchos principios en la iglesia que no se están poniendo en práctica. ¿Por qué? Porque no se comprenden. Estas cosas no se dicen. No se dicen. Amados hermanos. Ahora yo quiero ver otro ejemplo bíblico que tiene que ver con la alimentación, que es el de Daniel y de sus 3 compañeros, los jóvenes hebreos. Perdón. Mira lo que dice la palabra de Dios y luego te voy a leer lo que dice la mensajera de estos jóvenes. Dice Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Ojo, me voy a parar aquí. ¿Qué fue lo que Daniel hizo? Y aunque la Biblia está resaltando a Daniel, también los 3 jóvenes hebreos hicieron lo mismo. Se propusieron en su corazón. Entonces, aquí hay un detalle interesante que yo debo resaltar. Lo primero es, como dice el licenciado Kelvin Bautista, lo primero es que para tú ser fiel tienes que proponértelo. Hay gente que dicen, cuando le preguntan, hermano, ¿qué usted va a hacer cuando llegue la ley dominical? Dicen, hay que esperar el momento para ver, porque el momento es el que dice. Oh, un cristiano no puede pensar así. Porque si tú estás esperando el momento, eso indica de que tú puedes decidir por la bestia. El cristiano no puede vivir en base a ese refrán de que hay que esperar el momento. No. El cristiano tiene que proponerse a ser fiel constantemente, a cada segundo, a cada minuto, todos los días. Proponérselo, porque eso fue lo que hizo Daniel. Daniel y los 3 jóvenes hebreos no llegaron a Babilonia de que estamos aquí, ya vamos a ser fiel. No. Ellos se propusieron en su corazón, en su mente. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de mente. Se propusieron en su mente no contaminarse. Y al proponérselo, lo lograron. Lo que pasa es que muchos de nosotros queremos ser fiel cuando se presente la tentación. Y no es así. Hay que ser fiel antes de que la tentación llegue. Proponértelo en tu mente. Bueno, yo me propongo hoy ser fiel a Dios en todo, incluyendo lo que voy a comer. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué fue lo que Daniel hizo? Propuso en su mente no contaminarse con la comida ni con el vino que él bebía. Por tanto, pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Tremendo. Se propusieron estos 4 jóvenes, Daniel y sus compañeros. Tú te puedes proponer hoy ser fiel para honra y gloria de Dios. ¿Y qué dice la mensajera acerca de estos muchachos? ¿Cómo se propusieron? Vamos a ver qué dice ahora. Yo te voy a leer qué dice la mensajera de estos muchachos. Mira aquí. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 32. Con un estricto cumplimiento a los requerimientos de Dios, los jóvenes tuvieron mayor vigor físico y su poder de resistencia incrementado. ¿Ven? Dios bendice a los que son fieles. ¿Ah? Y ahí, entre paréntesis, ellos tenían un depósito bancario que lo trajeron de sus hogares, una enseñanza intrínseca dentro de ellos, del cual pudieron ellos retirar en caso de emergencia.
Hay gente que quieren que la crisis llegue para ser fiel. No, hay que tener un depósito. Así como hay un depósito en el banco, lo que tiene en cuenta, usted en su vida espiritual tiene que tener un depósito para que cuando llegue la emergencia, usted pueda sacar de ese depósito. Si tú no tienes una vida consagrada, si tú no tienes una vida de una propuesta fideligna, de que tú te propongas en tu mente a ser fiel, cuando llegue la tentación, tú no vas a ser fiel porque tú estás esperando que llegue el momento. Y los 3 jóvenes hebreos y Daniel fueron fieles y Dios le bendijo por eso, por ser fieles. Dios quiere que tú y yo gocemos de buena salud y quiere que prosperemos. Eso es lo que está expreso en la palabra. Un texto que no lo sabemos de memoria. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dios quiere que tú y yo seamos cristianos prósperos en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En otra versión dice, así como prospera espiritualmente. Ese es el ideal de Dios para su pueblo. Sí, amados hermanos, ese es el ideal de Dios para ¿quiénes? Para su pueblo. Dios quiere que tú y yo seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, porque sin salud tú no puedes gozar de la prosperidad. ¿Ah? Sin salud tú no puedes gozar de ¿qué? De la prosperidad, amados hermanos. Tú no puedes. En muchos casos, la sensación de debilidad, aquellos que dicen, no, yo después que estoy comiendo ensalada y fruta me siento más débil. Eso es mentira de Satanás, déjame decirte. En muchos casos, la sensación de debilidad que da ganas de comer proviene del excesivo recargo de los órganos digestivos durante el día. Esto, después de haber digerido una comida, necesitan descanso. La mensajera, Dios a través de la mensajera establece por lo menos un intervalo de 5 horas. Te desayunaste, tienes que durar 5 horas para volver a comer, aunque te dé hambre. Tú lo que tienes que hacer en ese intervalo, tomar agua. Pero hay gente que dice, no, que si no como me siento mal. Error, es un error. Porque aquí lo dice que esa sensación de debilidad no es más que un resultado de ¿qué? De los malos hábitos que tú tienes de picar a cada rato, de estar comiendo a cada momento. Eso es así, mi querido hermano. ¿Qué dice la Biblia? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. ¿Y qué tiene que ver este texto con el tema? Bueno, porque si tú piensas estar firme para la crisis que viene, porque el sistema está preparando todo un conglomerado de estrategia en el cual la alimentación es la parte número 1, porque ellos ya han estudiado psicológicamente que la gente cae por la boca. Si tú quieres estar firme y no caer, tiene que ser fiel a Dios, porque aquí dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Que no caiga. Ahora bien, vamos a ver cómo tú y yo no podemos caer. Y lo que dice la advertencia que da el Espíritu de Profecía con aquellos que van a negar la fe cuando se dé el decreto dominical. Está claro, mira aquí. Testimonio Selecto, tomo 3, página 214. Cuando se promulgue la ley dominical, los que tengan el poder moral debilitado serán incapaces de soportar la prueba de no tener alimento o de no poder comercializar. Sí, no podrán comprar ni vender. No va a ser tan sencillo. No. Cuando se promulgue la ley dominical, los que tengan el poder moral debilitado serán incapaces de soportar la prueba de no tener alimento o de no poder comerciar. Hoy en día la gente casi no ayuna. Déjame decirte que se puede. Yo he durado un día enterito sin comer en ayuno y me siento después mejor cuando entrego el ayuno.
porque es terapéutico. Fortalece la vida espiritual, fortalece la moral. Inhabilita los pensamientos malos, el ayuno inhabilita las pasiones, subyuga el desenfreno. Y esto te va preparando a ti para que cuando tú tengas que tomar una decisión fuerte, ya tú estés preparado. Pero aquí dice, cuando se promulgue la ley dominical, los que tengan el poder moral debilitado, la pregunta sería, ¿tienes tú el poder moral debilitado? ¿Qué es el poder moral? Bueno, hay gente que no tiene fuerza de voluntad para decidir en una simple comida. Los que tengan el poder moral debilitado serán incapaces de soportar la prueba de no tener alimento o de no poder comerciar. Entonces, cuando tú veas que tenga un día o dos de hambre, porque la prueba viene, aunque Dios va a proveer, Dios va a permitir que seamos probados. Cuando tú veas que tus hijos no tengan alimentos, si tú no tienes una fuerza moral ahora preparada, tú eres de lo que va a decir, no, hombre, hay que guardar el domingo. Deme mi compra para llenar la despensa, que el domingo es un día del Señor también. Sí, va a haber mucha gente que va a hacer eso, porque no tendrán un poder moral para ser fiel. Pero aún hay más. Aún hay más. Primeros Escritos, página 56. La falta de alimento lleva a la necesidad de depender totalmente de Dios. ¿Saben, amados hermanos, que cuando la gente no tiene nada, depende más de Dios? Es triste, porque en la antigüedad hubo gente rica como Abraham que dependían enteramente de Dios. Pero hoy en día, la gente cuando tiene materiales, dinero, tiende a olvidarse de Dios. En Profetas y Reyes, la mensajera dice, el peligro acecha en medio de la prosperidad. Una de las cosas que hicieron caer a Salomón fue la prosperidad. Porque la gente no te busca cuando tú no tienes nada. La gente no te anda tumbando el polvo cuando tú no tienes nada. La gente no te defiende cuando tú no tienes nada. Pero cuando tú consigues algo, aparecen los amigos de ahí, los primos, todo el mundo aparece. Y a Salomón le pasó eso. Como era un hombre rico e inteligente, las malas influencias comenzaron a aparecer, los reyes. Y esto lo hizo pecar contra Dios, lo llevó al pecado. La prosperidad. Pues déjame decirte que cuando la gente no tiene nada, es más vulnerable a buscar a Dios. Y por eso la mensajera dice aquí lo siguiente. La falta de alimento lleva a la necesidad de depender totalmente de Dios. El que no tiene nada es más proclive a depender de Dios porque no tiene nada. Pero el que lo tiene todo, aunque dependa de Dios, depende a medias. Aquellos que no lo hagan, o sea, que no dependan de Dios enteramente, aquellos que no lo hagan estarán bajo una inmensa presión para ceder a las exigencias de la ley dominical para conseguir servicio y provisiones. Aquellos que ahora no sean fieles, que no se levanten en pro de la verdad presente, que no defiendan el mensaje del Señor, aquellos que no corrijan sus malos hábitos, los apetitos malsanos. Cuando llegue ese tiempo de la ley dominical, van a vender la bendición por un plato de lenteja. Aquí lo dice. Más claro ni el agua. Ni el agua está más claro. Y quiero leerte otra declaración. Esta sí es fuerte, esta declaración. Esta sí es fuerte. La temperancia, página 150. La razón por la cual muchos de nosotros caeremos en el tiempo de angustia, porque lo que va a generar el tiempo de angustia va a ser el decreto dominical. Sí. La razón por la cual muchos de nosotros, dice, caeremos en el tiempo de angustia es la negligencia en la temperancia y en la complacencia del apetito. ¿Quién podría pensar, amado hermano, que lo que te va a llevar a ti a decidir a favor de Dios y la verdad o a favor del Papa y Babilonia es lo que tú estás comiendo hoy día? El apetito. Por eso es que es tan importante.
En el tiempo de Daniel capítulo 7, cuando los jóvenes hebreos fueron sentenciados por no postrarse, la mayoría de los judíos que estaban ahí se postraron ante la imagen, ante la estatua. Pero ellos tres no se postraron. ¿Por qué? Porque eran fieles a Dios, habían hecho hábitos en sus hogares, los hábitos de temperancia. Oh, amado hermano, la razón por la cual muchos de nosotros caeremos en el tiempo de angustia es la negligencia en la temperancia y la complacencia del apetito. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Comenzar a orar a Dios. Dame fuerza, Señor, para yo poder vencer estos malos hábitos. El cuadro que pintan los autores bíblicos del pueblo de Israel debe servirnos a nosotros como enseñanza para nosotros ser fiel a Dios, para no correr la misma suerte que ellos corrieron. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Fue entenebrecido su necio corazón. ¿Por qué? Por su terquedad, por su desobediencia, amado hermano. Consejo sobre régimen, Consejo sobre salud, página 473. Es la complacencia de los apetitos y las pasiones lo que impide que la verdad surta efecto alguno sobre el corazón. Voy a leer otra vez. Y le oro a Dios para que tú puedas comprender, tú que estás mirando. Es la complacencia de los apetitos y las pasiones lo que impide que la verdad surta efecto alguno sobre el corazón. Porque hoy en día se dan tantas campañas y la gente no acepta el evangelio. Porque hay que enseñar a la gente a comer y a beber y a vestirse. En la iglesia debe haber más seminarios, más escuela de cocina sana. Debe haber más charla de estos temas. Porque aquí dice, es la complacencia de los apetitos y las pasiones lo que impide que la verdad surta efecto alguno sobre el corazón. Es imposible que el espíritu y el poder de la verdad santifiquen el cuerpo y el alma. Y el espíritu de una persona que se halla controlada por el apetito y la pasión. No dice que es difícil, imposible. Entonces, ¿tú quieres ser un instrumento de Jehová? ¿Tú quieres ser un instrumento de Dios? ¿Tú quieres tener una vida llena del Espíritu Santo? Comienza a hacer cambio y hacer reforma en tu forma de comer, de beber y de vestir. Comienza, se puede, amado hermano, se puede. En el nombre de Jesús, se puede. Tú puedes hoy marcar la diferencia. Tú puedes hoy marcar la diferencia, amado hermano. Porque esto se está poniendo feo. El sistema está preparando a través de la alimentación el anzuelo donde va a atrapar muchos de los peces adventistas. Mira lo que dice la mensajera del Señor. El apetito complacido le impide a uno comprender la verdad presente. ¿Y qué es la verdad presente? Que ya en tantos temas lo hemos dicho. Todo lo referente al santuario, con relación a los 2300 años. Mateo 24, Apocalipsis 14, 6 y 7, los mensajes de los 3 ángeles, la reforma pro salud. Todo eso es la verdad presente. La justificación por la fe, el juicio investigador. Y aquí dice, el apetito complacido le impide a uno comprender esas verdades. Porque esas verdades son las que van a depender el destino eterno de cada alma, amado hermano. Y como el diablo sabe eso, que eso impide que uno comprenda eso, él cada día pone la comida más fácil. Más fácil la pone.
el complacer el gusto a expensa de la salud es un perverso abuso de los sentidos. Los que practican o los que participan en cualquier especie de intemperancia, sea en el comer o beber, malgastan sus energías físicas y debilitan su poder moral. Oye, si se puede uno pasar horas y horas con lo que la mensajera dice concerniente al régimen alimenticio y a los hábitos sanos. Pero no quiero hacer el tema tan largo. Voy a concluir aquí. Habrá una segunda parte concerniente. Prepárese que en la segunda parte voy a hablar de cómo la mensajera aconseja de que tú y yo debemos alejarnos de los placebos. Voy a utilizar ese nombre porque si utilizo otro nombre, entonces ya ustedes saben lo que pasa con el video. En la segunda parte voy a hablar de cómo nosotros debemos ir dependiendo de las hierbas, de las plantas, porque en el tiempo que viene, donde vamos a estar huyendo por los montes, usted no va a tener el chance de ir a una farmacia. Y de eso voy a hablar en el segundo tema, la segunda parte. Porque hay gente que de que le duele la cabeza y una vez, ya usted sabe para dónde van. Voy a leer esta última cita y luego entonces vamos a orar. Los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres, las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Amado hermano, cuando usted compra un televisor, un radio, lo que sea, un teléfono, trae un manual donde el diseñador de ese artefacto, de ese aparato electrónico, dice cómo debe usarse y lo que usted debe, cuántas horas debe estar cargando, todo. Nuestro Creador nos dejó un manual a nosotros, que es su santa palabra. Su palabra. Y la palabra nos dice a nosotros qué debemos hacer, qué debemos comer. Los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Y ahora viene, para que ustedes vean los beneficios. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza y una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más completo y estimulante. El Ministerio de Curación, página 228. Oh, amado hermano, la pregunta que yo me hago, ¿hasta cuándo tú y yo vamos a estar desobedeciendo la palabra del Creador? La palabra de nuestro Dios. ¿Hasta cuándo? Quiera Dios, quiera el cielo, que después de haber visto esto, tú levante cabeza y pueda comenzar a ser fiel ahora que todavía hay un chilililín, como decimos aquí en Dominicana, hay un poquitín de tiempo todavía. Tú todavía puedes comenzar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerden, este material va a estar disponible para todos los que lo pidan. Pídanmelo por WhatsApp. En el chat de YouTube no se puede mandar PowerPoint. Tiene que ser en el chat de WhatsApp que está apareciendo en pantalla ahí. Ese número que usted ve en pantalla, a ese número usted me escribe y yo le envío este material para que usted lo predique en sus iglesias. Recuerde, nosotros somos un ministerio de sostén propio. No dependemos de ninguna institución. Somos libres, incluso de la misma iglesia adventista, para predicar lo que Dios ha dicho. Por lo tanto, necesitamos de sus ayudas. No nos cansaremos de repetirlo. Usted puede hacer contacto con nosotros si desea enviarnos una ofrenda voluntaria. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra. Señor, te presento a los enfermos de tu pueblo remanente. Ayúdales a hacer cambios, Señor, para que ellos puedan ver la restauración de sus cuerpos. Aquellos que quieren acatar tus leyes, dale fuerza para llevarla a la obra y a la práctica, Señor. Que todo aquel que vaya a ver este mensaje, que tu Santo Espíritu le impresione, para que lo pueda acatar y poner en práctica. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén, amén. Bien, mis amados hermanos, un abrazo para todos. Les quiero a todos. Y si Dios se lo permite, nos encontraremos en otro tema. Bye. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo,
Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.